Ministró al libre albedrío del señor Pascual Lamadrid. Vamos a ver ese tema también con el tema de la directiva. No hubo una intención real de dar cumplimiento al convenio y bueno, Salvador Castañeda dispuso la transferencia mediante cheque porque así lo dice el comprobante de pago, es lo que afirma el señor fiscal. Y es un punto muy importante que vamos a desarrollar posteriormente. Respecto al señor Solís Gayoso, concluye que en el proceso de transferencia determinó que los fondos, y yo lo he transcrito tal cual lo ha dicho, ¿no? Concluye que en el proceso de transferencia determinó que los fondos se determinen mediante cheques personales a Pascual Lamadrid. Es decir, según el fiscal, y usted va a apreciar hay una contradicción, por eso vamos a desenredar este problema. Si usted ve acá, el fiscal dice que Salvador Castañeda Córdoba dispuso la transferencia mediante cheque. Y luego dice que fue el señor Solís el que determinó el pago mediante cheque. Entonces, ¿quién determinó el pago mediante cheque? ¿El señor Castañeda o el señor Solís? Eso vamos a desarrollarlo. Que el ROF lo ubicaba como un control previo, ¿no es cierto?, que debía realizar un control formal que tenía que ver con la titularidad de la persona que se iba a beneficiar. Señor juez, voy a leer otro punto, porque tengo que hablarle de los dos. Respecto al monto, debió haber determinado cuál fue el procedimiento que se siguió para fijarlo o verificar si el monto se correspondió o no para el pago previo al general Pascual Lamadrid y no cumplió con ese deber. Esos dos puntos, señor juez, y estando al tema del principio acusatorio, no están recogidos ni en la acusación ni en el alegato inicial, como para poder sostener una defensa de que él debió realizar un control formal respecto de la titularidad de la persona que se iba a beneficiar. Eso no se ha planteado nunca. Tampoco se ha planteado que él debió haber hecho un control del procedimiento para fijar el monto, señor magistrado. Recordemos, por eso he partido en la acusación, que él imputa incumplimiento del 67 CGIJ de su ROF, y esos tres literales que él supuestamente le ha incumplido, en ninguno está ese tipo de control o de acto que él ha debido de realizar. Y como usted ve, esto ya lo da por sentado, por probado más allá de toda duda razonable el señor fiscal. Luego dice que se limitó a dar trámite, y ahí está su aporte en el traslado de dinero, no tuvo una adecuada custodia. Mire cómo también va variando, o sea, dice, no tuvo una adecuada custodia. Entonces, señor juez, si no tuvo una adecuada custodia, ¿eso es doloso o es culposo? ¿No? Eso lo puede ver usted en el punto, a la hora 28 minutos 40 segundos, hasta todo ese resumen hasta la hora 31 minutos 0 segundos. Y termina, y eso también vamos a discutir, diciendo, en todo caso, y yo creo que es porque se da cuenta de lo que está sosteniendo de la adecuada custodia, termina diciendo, en todo caso el peculado no solo se da con dolo directo, sino que también puede haber un dolo eventual. Recordemos que él postuló dolo directo. Además, acá se le está imputando en complicidad, ¿no es cierto? Cómplice del delito de peculado por apropiación de tercero. Y va terminando que toda esta complicidad, en todo caso, tendría que ir por dolo eventual. Usted lo ve en la hora 33 minutos. Ahora vamos a ver el tema de la prueba para desenredar este problema. Solo una breve introducción, señor juez, ¿no? El juicio, pues, en el juicio se debe determinar si el hecho fáctico en el que se sustenta la imputación penal está debidamente probado, ¿no? Y si ese hecho puede subsumirse en el supuesto de la ley que legitima la imposición de una sanción penal. La prueba actuada, señor juez, no solamente es un recordar, debe ser apreciada por el juzgador en base a la sana crítica racional, ¿no es cierto?, la misma que debe ajustarse a las reglas del artículo 158.1. Y finalmente el artículo 2.1 del título preliminar del Código Procesal Penal dispone que la declaración de la responsabilidad penal requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. ¿Por qué? Porque, señor juez, después de que usted vea la prueba con la que vino al Ministerio Público, va a ver que no existe la suficiente actividad probatoria para que se pueda demostrar la responsabilidad penal del señor Solís Gayoso, más allá de toda duda razonable. Vamos a empezar. Antes de empezar con este punto, señor, yo me he dado el trabajo de ver prueba por prueba de las ofrecidas en el auto de enjuiciamiento con relación al señor Solís Gayoso. Usted cuando ve el auto de enjuiciamiento, ¿no es cierto?, está nombre de procesado y toda la lista de pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público por cada procesado y que en teoría con esas pruebas iba a demostrar la responsabilidad de esta persona. Entonces yo me limito a las que están en el auto de enjuiciamiento respecto al señor Solís. Primero, el convenio interinstitucional de fecha 20 de marzo del 2007. Señor juez, ese convenio acredita en la cláusula octava B4, no literal B, numeral 4, que el requerimiento
yo le hago un resumen para no aburrirlo, que el requerimiento, ¿no es cierto?, que los requerimientos lo debía realizar la región policial del Callao. Ese punto es importante, señor juez, porque ese numeral que es materia de este cuestionamiento no dice que el requerimiento lo debía hacer la séptima Interpol Lima, o que lo debía hacer el jefe de la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional. No, decía que el requerimiento lo debía de realizar la región policial Callao. Lógicamente, la región policial Callao es una persona jurídica y material, no camina por la calle, tiene un representante. ¿Y quién era ese representante? Ya vamos a ver más adelante en un documento y que, como el mismo fiscal sostiene, no es materia de controversia, era el señor Paco Lamadrid. ¿Qué es otra cosa que prueba? Que en la suscripción, y lo oralizamos, y ahí viene por eso justo lo que le dije con relación a lo que el fiscal postula de que no participó ninguno de los directores regionales, y menos el de la Dirección Regional de Educación, eso es mentira. Porque en la actuación probatoria, señor juez, está claro que uno de los refrendadores de ese convenio fue el director de la región policial Callao de ese tiempo, del 20 de marzo del 2007. Entonces no puede señalar, no pueden decirse que no hubo participación de los directores regionales. Luego, en ese convenio queda también claro que la ejecución y la supervisión del convenio no estaba a cargo de la gerencia de tesorería, que es la gerencia en la que estaba mi patrocinado. No dice en ninguna parte el cumplimiento de este convenio o en algún lugar que tenga algo que ver la gerencia de tesorería. Es que eso nos va a ir sirviendo para ir delimitando justamente, ¿no es cierto?, la actuación funcional del señor Solís con relación a su reglamento. Entonces, vemos que ahí también con ese convenio se prueba que él no tenía participación. Además, que en la suscripción, como usted puede ver, y en la redacción de ese convenio, señor magistrado, el señor Solís no tiene ninguna participación. Ni siquiera se le menciona, ni como le repito, ni como gerente de tesorería, ni como Carlos Antonio Solís Galloso, en alguna de las partes, ¿no? Ese convenio fue suscrito por el director general de la policía y el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao de aquella época, con el refrendo de los directores regionales. La otra prueba que se ha actuado, señor magistrado, el acuerdo de consejo 060 del 31 de marzo de 2007. ¿Qué acredita ese acuerdo de consejo, señor magistrado? Ese acuerdo de consejo acredita que el cuerpo unánime de los regidores aprobó, valga la redundancia, por unanimidad, el convenio interinstitucional. ¿Pero por qué eso es importante? Porque, señor juez, se aprobó tal cual estaba redactado. Por eso le digo, cuando usted analice, y en la redacción está que el requerimiento lo tenía que hacer el jefe de la región policial del Callao, o la región policial del Callao. ¿Por qué? Porque como usted ha escuchado, se cuestiona, ¿no es cierto?, se cuestiona por parte del Ministerio Público, en todo caso ese convenio no puede vulnerar las normas, sí, pero ese no poder vulnerar de las normas, en todo caso, debió declararse mediante una nulidad, debió haberse hecho algún cuestionamiento. ¿Qué? Cuestionamientos de ese tipo no le alcanzan a mi patrocinado, porque lo aprobó el Consejo, y él no tiene nada que ver con el Consejo. Si se redactó mal la cláusula, ¿no es cierto?, eso no es un tema de su competencia, él no participó en eso. Y tampoco estaba en la posición, ¿no es cierto?, vamos a ver, de cuestionar eso, porque eso venía aprobado por el Consejo. En todo caso, como ya sucedió en otros casos, yo le voy a demostrar con una sentencia, en todo caso, si existió una mala redacción que ha generado un tipo de traslado indebido de dineros, era también de responsabilidad, o era de responsabilidad del Consejo, que fue el que aprobó en esos términos el convenio. Ahora, el ROF acredita las funciones del señor Solís Galloso, y yo le he puesto, señor magistrado, usted va a ver, las que son materia de este juicio, porque esos tres nomás le imputan que él... Dice, C, administrar los recursos financieros de la municipalidad en concordancia con las normativas de tesorería, normas de control, demás normas conexas y complementarias, políticas de la alta dirección y presupuesto institucional. G, cumplir y velar por el cumplimiento de las normas del sistema de tesorería y las demás normas conexas y complementarias. J, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas, demás obligaciones contraídas por la Municipalidad Provincial del Callao, respetando la fuente de financiamiento, el debido procedimiento, la normatividad de los sistemas nacionales de tesorería, presupuesto y control y otras normas completas y complementarias, revisando previamente toda la documentación que sustente algún pago. ¿En qué parte estas tres que supuestamente él ha infringido le obligan a que él tenía que verificar, ¿no es cierto?, como lo sostiene el Ministerio Público, y ya le hice mención,
que tenía que haber revisado la titularidad de la persona a la cual iba a remitirse el pago y el procedimiento de la determinación del monto que iba a ser pagado en ninguna de esas partes. Él solamente ejecuta y controla pagos. No dice y determina montos y verifique a quién le paga. Ejecuta y, lógicamente, revisando previamente, ¿no es cierto?, toda la documentación que sustenta algún pago. Tampoco establece, como lo ha señalado el Ministerio Público, de que ese revisar previamente es un control material, ¿no es cierto? Porque, y ahí vamos ya desarrollando, señor juez, porque hacer un control material generaría una imposibilidad en el avance de la administración pública. ¿Por qué? Mi patrocinado tendría que, para hacer los pagos que le vendrían, o sea, pagos a proveedores, cualquier tipo de pago, él tendría que analizar desde los contratos y ver si el contrato está de acuerdo a ley, si es que el contrato... Y eso es materialmente imposible. Mi patrocinado firmaría un cheque de pago una vez al año, porque no podría realizarse. Por eso le digo, si la norma hubiese querido un control material, lo habría puesto expresamente. Acá solamente dice revisando previamente toda la documentación. ¿Y a qué se refiere ese revisar previamente? Es que lógico, él no va a pagar porque alguien venga y le diga, oiga, pague usted 30,000 soles. Ahí sí, si usted me dijera que en este juicio solo ha habido cheques y no ha habido ningún expediente de pago, ya no estaría yo discutiéndole que mi patrocinado es responsable o no. ¿No? Más bien nosotros en juicio hemos mostrado, y en este juicio yo le hice mención de que además de que los expedientes de pago la Fiscalía los había ingresado incompletos, ¿no es cierto?, estaban los expedientes de pago con todos los documentos que a él le llega, porque él es la parte final, como ya vamos a ver. El MOF, señor magistrado. Y aquí hay un punto que es importante y que el Ministerio Público nunca ha querido ver o aceptar. El MOF, el Manual de Organización y Funciones, vigente a esa fecha, primero acredita que la gerencia de tesorería, cuando usted lo revise y lo oralizamos, tenía una subgerencia de ingreso y tenía una subgerencia de gasto. Subgerencia de ingreso y subgerencia de gasto. Es decir, el señor Solís, porque acá se hace ver, ¿no es cierto?, que cada uno de los coprocesados ha actuado solo en su unidad, ¿no es cierto?, cuando le ha llegado en su momento de participación. Pero no es así, señor magistrado. El señor Solís como gerente, a su vez, tenía dos subgerentes, uno de ingreso y uno de gasto. Y la función de coordinación de la ejecución, mire, y el control de los pagos debía ajustarse al debido proceso, a las normas de tesorería, presupuesto, control y otras normas conexas, verificando previamente la documentación sustentatoria del pago. ¿Quién tenía que hacer eso? Conforme el MOF, y que nunca lo ha indicado el Ministerio Público. El subgerente de coordinación y apoyo. No lo digo yo, lo dice el MOF. ¿Dónde está el subgerente de coordinación y apoyo? Para que en todo caso nos hubiese explicado, no estoy diciendo que lo hayan procesado, sino ¿dónde está? Para que como testigo siquiera nos hubiese explicado cómo era este trámite, cómo era de este pago, de esta documentación que entraba. No lo sabemos. Lo único que sí queda claro es, porque si vamos a ver deberes funcionales, es que conforme al MOF, el subgerente de coordinación y apoyo era el que debía revisar previamente a llegar al gerente la documentación sustentatoria de los pagos. Ahora, señor, el informe especial 001-2011 MPC GGAI del 1 de diciembre del 2011, y que también ha hecho mención el señor procurador, si no me equivoco. ¿Qué es lo que establece ese informe, señor? ¿Qué es lo que establece ese informe? Establece que hay indicios que generan verosimilitud que los fondos fueron trasladados al dominio final de un tercero. Y ahí viene un tema probatorio interesante. Eso es un indicio, ¿no es cierto? Si lo queremos ver, lo que quiere concatenar el Ministerio Público. Porque dice que los fondos fueron trasladados al dominio final del tercero, que señala el señor Pajola Madrid. Mire la fecha, es del 1 de diciembre del 2011. ¿Y quién lo hace? Un órgano, vamos a hablar de un órgano de control institucional que técnicamente pertenece a la Contraloría, ¿no? Pero nosotros también hemos actuado, y por eso le digo que este es un contraindicio consistente, señor magistrado, el informe 011-2010 CGR OSI PNP E4 del órgano de control institucional de la PNP. Es decir, de un órgano que también pertenece a la Contraloría. Y que establece, mire,
que de los 360.000 soles que son materia de esta discusión y que se le entregaron al señor Páscola Madrid, un total de 209.988.93 fueron contablemente registrados. Aquí viene un primer punto. Ese informe de OSI, de la Policía Nacional del Perú, está reconociendo, señor juez, de que esos 209.988 soles ingresó a la contabilidad de la policía. Lo que pasa es que ese informe es de abril del 2011 y ese informe no ha sido tenido en cuenta en el informe especial 01 ni ha sido contrastado en el informe especial 01. Entonces, y ahí yo me hago una pregunta: si estamos hablando de un peculado por apropiación de tercero, ¿qué tipo de peculado se ha generado si en todo caso estos fondos públicos que salieron de la municipalidad provincial del Callao terminaron en las cuentas de la Policía Nacional del Perú? O sea, de una entidad pública a otra entidad pública. Y no, como yo lo he escuchado al señor procurador que dice que los fondos fueron a una cuenta del señor Páscola Madrid. Eso no es así. De lo actuado, está claro que esos 209.000, que ahí además están los 90.000 que se le imputan, que el señor Solís Galloso facilitó, ¿no? O sea, aportó para su traslado, fueron registrados contablemente, señor magistrado. Entonces, el dinero no se fue a un tercero desconocido, se fue a la Policía Nacional del Perú. Solo para... Claro, el saldo, los 150.000, que también vamos a ver vamos a ver más adelante con la prueba, porque usted ya ha escuchado que hubo un pago de 150.000 soles, que lo toco no porque le sea imputado a mi patrocinado, porque a él no le imputan ese pago, sino solamente para esa mención, que esos 150.000, en ese informe lo que se hace mención es que con esos 150.000 se construyó un local. Y lo que la OSI de la policía decía era que en esa construcción, pues sí, no se había verificado el tema de los expedientes y eso, pero eso ya no corresponde a los funcionarios de la municipalidad, ¿no? Eso fue de la persona que recibió el dinero, en este caso el señor Páscola Madrid. Entonces, para que quede claro, ¿por qué le digo que en los 209.988 están los 90.000 soles que se le imputan al señor Solís? Ahora, la resolución de alcaldía no estaba demuestra la designación del señor Solís Galloso como gerente de la gerencia de tesorería. Vamos bien. La copia certificada de los comprobantes de pago 0086, 194, 86661, 87268. ¿Por qué son importantes estos comprobantes de pago, señor magistrado? Y ahí viene un tema con lo del clasificador de gasto, ¿no? El Ministerio Público sostiene que el clasificador de gasto no se corresponde con la persona a la cual sale el comprobante de pago. Pero hay un tema que el Ministerio Público no analiza, porque según las normas de tesorería, todo pago o todo comprobante de pago debe ser transmitido al MEF. ¿Y a través de qué se hacía esa transferencia, esa transmisión de los datos? Del CIAF. Cuando usted revisa el comprobante de pago, esos comprobantes de pago tienen CIAF. Es decir, fueron transmitidos al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué nunca nadie en el Ministerio de Economía, que son especialistas en el tema de pago, control presupuestario, observó o hizo alguna... Oiga, señores, acá dice nombre de una persona natural, Osvaldo Páscola Madrid, y usted me está poniendo un clasificador de gasto de persona de entidad del Estado. Y es que ya se ha dicho, señor magistrado, que en este caso en particular, y por eso yo le he hecho mucha tingencia a cómo se redactó el convenio, el problema surgía porque la unidad ejecutora, Región Policial Callao, no era una unidad ejecutora, no tenía RUC. Entonces, los funcionarios tuvieron que ver la forma de solucionar y dar cumplimiento a lo que establecía, ¿no es cierto?, el convenio. Por eso yo le voy a machacar hasta la saciedad el tema de la redacción del convenio, que era requerimiento de la Región Policial Callao. Entonces, por eso es que se hacía de esa forma. Y si usted ve en el comprobante de pago, y también nosotros lo hemos oralizado, esos comprobantes de pago, ¿no es cierto?, en los comprobantes de pago, señor magistrado, además del registro de CIAF, que nadie ha cuestionado, que se transmitió al MEF, ni nadie ha dicho nada, usted ve que el concepto del comprobante de pago, y esto es parte ya de nuestra teoría, venía ya autorizado por la Gerencia General de Administración. Lo hemos leído, así está.
¿no es cierto? El pago venía autorizado. Y se respetaba la cuenta de donde debía sacarse el dinero, el monto de donde debía sacarse el dinero y la persona a la que debía entregarse el dinero, conforme ya así venía establecido en el expediente de pago. Lo siguiente es la copia certificada de los cheques. Tres también, el 73194504, 73194509 y 73194510. Estos tres, para empezar, cuando usted los revisa, señor magistrado, son de abril, mayo y junio. No es abril, no, cada uno es por su mes, abril, mayo y junio. ¿Y qué acreditan, señor magistrado? Es que efectivamente, si no está en controversia que se haya entregado el cheque, y a eso hay que hacer una presión. Al señor Pascual Lamadrid nunca se le entregó dinero en efectivo. O sea, no es que se vino con 30,000 soles en un sobre y se le entregó al señor. Eso, por normas de está prohibido. Eso sí está prohibido por la ley. Pero no está prohibido hacer el pago mediante cheque. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Cuando a la persona que se le va a entregar no tenga una cuenta, un número de cuenta donde se pueda depositar. Y eso, por eso usted va a ver, luego se va a unir con la directiva 06-2011. Pero además, lo que nos demuestra este cheque es que mi patrocinado, él tampoco firmaba solo, porque el cheque ya venía aprobado, venía con la firma del señor Castañeda, y mi patrocinado solo rubricaba el comprobante y firmaba el cheque. ¿Y por qué tiene que firmarlo él? Porque por procedimiento en la administración pública, todo pago es con firma mancomunada, ¿no es cierto? Con firma mancomunada. No es que él lo firme porque se le ocurre firmarlo, no, sino que su firma va por una obligación establecida en la ley. Ahora, ¿qué más nos dijo el señor fiscal como pruebas de cargo contra el señor Solís? Los oficios número 136-2010, 22 de Interpol, 238-2010, 279-2010. En sus alegatos el señor fiscal, ¿qué sostiene? Dice, es mentira que el señor Pascual Lamadrid haya fijado el monto, ¿no es cierto? Así dijo. Y que él aquí, cuando declaró, ha desmentido eso. Bueno, yo solamente le digo que cuando usted revise esos tres oficios ya venían, primero que era el requerimiento que hacía el jefe de la región policial del Callao, conforme el 8B4, primer documento. Que además, no olvidemos que esos oficios, cuando usted vea, y hemos oralizado, entran a la Municipalidad Provincial del Callao, a la Alcaldía. O sea, ni siquiera entran al gerente de tesorería, nada. Entran a la Alcaldía para que inicie desde arriba un trámite administrativo. Y usted va a ver que el requerimiento que hizo el señor Pascual Lamadrid, expresamente, él pedía la suma de los 30,000 soles. En esos oficios está. No estamos hablando de nada que no esté actuado. Está en el documento, ¿no es cierto? Y él, justamente, lo pedía en aplicación de la cláusula B4, del literal B4 de la cláusula octava del convenio, ¿no? Y, bueno, como ya le dije, ingresaba directamente a la municipalidad y comenzaba a tramitarse el expediente de pago. Luego, ¿qué tenemos? El memorándum 083-2010 MPC GGTU del 13 de enero del 2010. Y aquí, señor juez, cuando hemos oralizado, y para ahorrar tiempo, este documento, ¿qué puede probar con relación al señor Solís, siquiera como indicio, si ese documento es del 13 de enero del 2010 y al señor Solís se le imputa abril, mayo y junio del 2010? O sea, no tiene pertinencia ni conducencia con relación al señor Solís, porque no es una fecha ni siquiera cercana al momento en que a él se le imputa la complicidad en el delito de peculado. Lo mismo pasa, señor juez, con el memorando 163-2010 MPC del 21 de enero del 2010. O sea, con ese documento no se podría pues sustentar, no sería una sentencia condenatoria siquiera por prueba indiciaria, porque no guardan relación con la conducta imputada. Ahora, y esto es interesante, señor juez, ya. El acuerdo de consejo, ¿por qué le digo que es interesante? Porque recordemos que el señor fiscal pretende sustentar mínimamente, yo he escuchado 2 veces sus alegaciones, mínimamente él ha desarrollado el tema del dolo. Y él, en ese mínimo desarrollo del dolo, su única sustentación como prueba que él tendría del conocimiento de cómo se debía ejecutar correctamente el convenio son estos acuerdos de consejo.
Entonces, por eso estos acuerdos sí, efectivamente son muy importantes. Como le vuelvo a repetir, hablando en la posición del señor Solís. Primero tenemos el acuerdo de Consejo 321 del 17 de diciembre del 2009. Mire, este acuerdo, señor juez, demuestra que el cuerpo de regidores de manera unánime aprobó el apoyo logístico en calidad de donación. Por eso es que ahí el Ministerio Público dice, ahí está la prueba. Era donación, ¿no es cierto? Y apoyo logístico, hasta por la suma de 150.000 soles, a ser entregado al jefe de la región policial Callao, así como... Antes, primer punto, dentro de este acuerdo 321. Ya vamos viendo, ¿no?, dentro de toda esta maraña de trámite y de documentos, algo que va quedando claro. Los mismos regidores también admiten, vamos a decirlo así, que independientemente de que sea donación o como sea, ¿a quién se le tiene que entregar? Al jefe de la región policial Callao. ¿Por qué no hace la donación a la 7ª Interpol Lima? Si era la unidad ejecutora. Como también discutimos, si vamos a ingresar bienes físicos, ¿no es cierto? Porque el señor fiscal, en un montón, en bastantes pasajes de su intervención, ¿qué ha dicho? Es que cuando se le daba el dinero, el señor Pasco tenía libre albedrío de la disposición del dinero y él podía hacer con el dinero lo que quisiera. Bueno, y si a mí vienen y me dan motos, me dan mochilas, me dan ropa en donación, si yo no lo entro a control patrimonial, ¿no es cierto?, yo también puedo hacer, porque son bienes y me los están dando a mí y puedo hacer lo que quiera con esos bienes. ¿Quién va a tener un control? Es lo mismo. ¿Y por qué no se cuestiona entonces eso? ¿No? Entonces, a lo que vamos, que ya los regidores, y por eso para que usted vea en el íter de estos hechos, ¿no?, que se aceptaba que las entregas debían realizarse al jefe de la región policial Callao, siempre haciendo mención al convenio interinstitucional. Entonces, vamos viendo que respecto de que era el jefe de la región policial Callao el que debía pedir y al que debía entregársele, sea donación, sea bienes o sea dinero, ya no hay mayor, la discusión se va reduciendo a que es cierto. También usted puede ver en este acuerdo de consejo, y por eso le digo que es un tema del conocimiento, entrando temas de dolo, que en ese acuerdo de consejo usted va a ver a quienes les encarga el cumplimiento de ese acuerdo de consejo, y revisado eso, no está ahí la gerencia de tesorería. Tampoco existe una sola prueba que nos haya traído el señor fiscal de que este acuerdo de consejo se habría puesto en conocimiento del señor Solís, como para decir, usted sabía, porque vamos a ver temas de conocimiento. Entonces, ¿cómo puede señalarse que con este acuerdo de consejo ya se va probando que el señor Solís tenía conocimiento de que, cómo en teoría debía realizarse eso? Y le digo en teoría porque luego viene el acuerdo de consejo 010, del 19 de enero del 2010. ¿Y qué pasa con este acuerdo de consejo, señor? Este acuerdo de consejo demuestra que los regidores de manera unánime, en virtud de la adenda 2, aprueba la transferencia de dinero en efectivo por la suma de 150.000 soles. Mire, a favor de la 20ª Dirtelpor Callao, que es la región policial Callao. Y hasta ese momento sabemos que no era unidad ejecutora, por la fecha, 19 de enero de 2010, no era unidad ejecutora. ¿Y qué pasó con eso? Y para poder hacer eso, ¿qué hicieron los regidores? ¿Dejaron sin efecto cuál? El 321. ¿Alguien ha cuestionado a los regidores por qué decidieron de donación pasar a que se transfiera el dinero en efectivo? Lo ponen, ¿eh? Si yo le he transcrito textual. Transferencia de dinero en efectivo a la 20 Dirtelpor Callao. ¿Cómo iban a hacer esa transferencia de 150.000? Que, como le repito, le iban a traer un paquete de billetes al señor y se lo iban a entregar, se lo iban a dar en su mesa, porque transferencia de dinero en efectivo. Tendría que haber un procedimiento para poder, y un procedimiento reglado, aceptado por las normas, ¿me entiende? Entonces, señor, además de que dejan sin efecto, ese documento también que prueba, ¿no es cierto?, que su cumplimiento, y usted también va a ver ahí, del acuerdo 321, mire, tampoco estuvo a cargo de la gerencia de tesorería. ¿Por qué yo también machaco que no estuvo? Porque el señor Solís entra en la fase del pago. Él no entra, por eso le digo, para que usted vea estas discusiones, ¿no? Su función, además, le he leído por ROF, era pagar, ejecutar pagos. O sea, por eso le digo que ¿qué debió hacer? Debió hacer eso, pagar.
¿Qué otro documento se ha oralizado? Los memorandos 800-2010 MPC-GGTU, 1167-2010 MPC-GGTU. ¿Qué demuestran, señor juez? Demuestran que en esos memorandos ya se establecía el monto que se tenía que pagar, el instrumento a utilizar, que era el cheque, la cuenta de cargo de la cual debía salir el dinero, ¿no es cierto? Y la persona a la cual debía emitirse la compensación económica en virtud de lo establecido en la cláusula octava B4 de los meses de abril, mayo y junio. Por eso he puesto esos dos, ¿no es cierto? Porque son los que están en el periodo de tiempo que se le imputa al señor Solís. Entonces, y el señor Solís Gayoso, señor juez, él no participa en esa determinación, si usted lo ve. Y esos documentos, además, por eso, son parte del expediente de pago, que cuando se oralizó, usted ve, tienen el sello, ¿no es cierto?, de la gerencia de tesorería, como parte final, porque también por procedimiento todos los expedientes de pago, quien los custodia es la gerencia de tesorería, al final le ponen el sello, justamente para evitar, pues, que los documentos puedan sufrir alguna alteración o algún cambio, ¿no? Eso es por procedimiento. Ahora, le imputa también, o sea, no le imputa, establece como medio de prueba el memorándum 1421-2010, ¿no?, en contra del señor Solís. Pero, señor, ese memorándum no demuestra nada porque ese documento es sobre el pago del mes de julio del 2010. Y al señor Solís solo le imputan los pagos de abril, mayo y junio. Entonces, ¿qué pretende probar con ese memorándum 1421 de la Fiscalía? Nada, no puede probar nada con ese documento. No tiene ninguna participación el señor Solís. El otro documento, la Resolución Suprema 02-2010 Interior, del 6 de enero de 2010. Se lo dije antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos prueba esto? Que el señor Pasco Lamadrid fue designado como director de la 20 de Interpol Lima. Efectivamente, salimos de todo. O sea, los visos que él dio a los comprobantes y a los cheques a entregarse al señor Pasco Lamadrid eran porque el señor Pasco Lamadrid era el representante de la 20 de Interpol Lima. No era un ciudadano cualquiera de a pie al que se le estaban dando esos cheques. Era el representante de la 20 de Interpol Lima, que había hecho un requerimiento de la transferencia en virtud del convenio y conforme el convenio lo establecía. La resolución ministerial 0759-2009 IN-PNP del 7 de octubre del 2009. ¿Qué demuestra también eso, señor juez? La elevación de la categoría a la región policial Callao a dirección territorial de la policía, ¿no es cierto? Punto importante, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y la designa como 20 Dirección Territorial de Policía del Callao. ¿Por qué es importante de quién va a depender esta dirección territorial? Justamente por los informes que luego se pidieron a otras unidades que no se corresponden a la Dirección Ejecutiva de Operaciones Especiales. Luego también se actuó el informe 134-2009, MPC-GGTU del 23 de septiembre de 2009, que es un informe suscrito por el gerente general. Vamos partiendo por ahí. Ese informe, mire, señor juez, lo firma el gerente general de la municipalidad, y por el cual solicitaba acuerdo de consejo por los meses de agosto a diciembre del 2009 por apoyo logístico en bienes y servicios por la suma de 150.000 a mérito del convenio. Acá ya vamos viendo también otro punto que es importante, el tema de la determinación. Yo lo voy a tocar solamente por un tema para poder descifrar este problema, porque mi patrocinado, como yo le he dicho, no tiene nada que ver con la determinación de los montos. Pero acá se cuestiona por qué los 30.000, ¿por qué los 30.000? Para poder dar esas respuestas, como le digo, la Fiscalía, porque ella en la investigación es la encargada de generar la prueba de cargo, y en todo caso de descargo, debió traer a este gerente general. ¿Y sabe por qué? Porque, señor juez, de agosto a diciembre hay 5 meses. ¿Y qué están pidiendo que se traslade? La suma de 150.000 soles. O sea, si hacemos una división sencilla, podemos establecer que se correspondería a los 30.000 soles mensuales que siempre se vino dando por la aplicación de esta cláusula, ¿no? Además de eso, señor magistrado, también tenemos que este informe 134, por lo menos el Ministerio Público no nos ha traído acá ninguna prueba que demuestre que ese informe fue puesto de conocimiento del señor Solís, ¿no es cierto?, que haya tenido conocimiento de este informe o que haya sido trasladado a la gerencia de tesorería. Porque, como usted ve, era un pedido de un acuerdo de consejo.
Ahora, el informe 008-2010 MPC GGA JSGCA del 18 de enero del 2010. Este informe es importante por lo siguiente, señor. Mire, este informe, ¿quién lo firma? El subgerente de coordinación y apoyo a la Gerencia General de Asesoría Jurídica, el señor Alexis Carnero Albinagorta, persona que no ha venido acá ni como testigo. ¿Y qué opina? Emitió una opinión legal respecto del acuerdo del Consejo 321. ¿Qué dice este documento, señor juez, cuando usted lo revise? ¿Y qué acredita? Mire, que la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización concluyó que era viable el cambio de uso del fondo de la cláusula octava B.4 del convenio de apoyo logístico por transferencia financiera. ¿Por qué esto es importante? Porque para que usted vea, señor juez, que en esta operación de pago, no solamente, y como parte final ha estado mi patrocinado, sino, y no solamente también los procesados o acusados en este momento, sino ha participado una serie de personas que daban sus opiniones y áreas importantes, porque usted puede ver la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, donde, mire, él concluye de que era procedente el cambio, porque ese cambio era porque primero se había hecho ¿no es cierto?, se había aprobado por una donación. ¿Y qué es lo que dice? A ver, señor, para lo más concreto. Obviamente que a su patrocinado no le están imputando la calidad de autor. Sí. O sea, el cumplimiento de sus funciones queda, creo, supeditado. Su patrocinado tiene calidad de cómplice. Sí. Entonces, lo que le está imputando la Fiscalía es haber autorizado los cheques. Su patrocinado como gerente de tesorería es la última persona que firma el cheque. Así es. Conjuntamente con una firma mancomunada. Así es. Entonces, lo que la Fiscalía siempre ha sostenido durante este juzgamiento es ¿por qué dar el pago en cheques y no por transferencia? Si, como usted acaba de narrar, por alguno de los medios probatorios que han sido actuados, existe una resolución suprema donde cambian la unidad ejecutora recién en el mes de julio a la 20 de Irtepol. Entonces, eso es lo que se le cuestiona. ¿Por qué transferir el dinero en cheques? Esto es un tema que es presente en toda institución. No por ser el titular de alguna institución recibe los cheques. Eso es un tema de máxima de la experiencia. Para eso existen órganos determinados que se encargan de la contabilidad, tesorería, logística. Para eso existen las gerencias. Entonces la Fiscalía dice, oye, ¿por qué no le transfirieron el dinero a la cuenta es perfecto, o sea, que sea destinado para un determinado lugar, la ley no lo impide. Que sea que el dinero sea remitido para determinados fines, se tendrían que haber sujetado a lo del convenio y las adendas posteriores. Pero, a ver, ¿cuál es el sustento probatorio, jurídico, por el cual esa transferencia que está catalogada en el CIAF como una transferencia para otra entidad estatal sea remitida mediante cheque? Por eso. El cheque, según las normas de tesorería, ¿no?, que le compete a su patrocinado, hubiese sido genial de repente que nos exponga, pero el cheque generalmente son para pagos, ¿sí?, para satisfacer pagos a acreedores, sí, pero no era Pascual Madrid un acreedor. Ahora, en segundo lugar, el dinero, los fondos, ¿a quién pertenecían? ¿Pertenecían a la Policía Nacional o eran fondos de la municipalidad? Yo creo que lo segundo, sí, ¿cierto? Entonces, si es de lo segundo, ¿por qué entonces su patrocinado como gerente de tesorería solamente le correspondía un control formal? Si es el último quien firma el cheque, ¿acaso no es el funcionario el del cheque que dice, oye, yo no voy a autorizar ningún cheque si no tengo el sustento?
Ahora, usted también ha indicado que existe documentación que la Fiscalía no lo ha traído, pero ¿y por qué no lo ha ofrecido? No, a ver, es que señor juez, es que usted está partiendo, se lo digo con todo respeto, de una premisa equivocada, pues. Porque yo en la alegación le he sostenido, por eso le digo que es importante la prueba, y yo utilizando la prueba actuada, que la de Interpol, por eso, primero era Región Policial del Callao y luego, como usted bien dice, y yo lo he dicho, cambia a 20 Dirección Territorial del Callao. Pero el tema es que el Ministerio del Interior a ese momento no la hizo unidad ejecutora. Ahí viene el problema, por eso le digo, ahí viene el problema y que genera este juicio. Como no la hizo unidad ejecutora, y por eso yo he partido diciéndole cómo se redactó el convenio, y por eso le digo que es importante ver cómo no solo ellos, sino otros funcionarios actuaban con relación al convenio. Entonces, a mi patrocinado le llegaba efectivamente para hacer una transferencia financiera, que ya hemos señalado, señor juez, que no se puede entregar dinero en efectivo, eso está prohibido por las normas de tesorería. No, por eso. Pues. Ya, por eso. Escúcheme, Entonces, a ver, señor abogado, pero vamos a partir de lo que ya conocemos, de lo que se ha actuado. En juicio se ha actuado el convenio. El mismo convenio establece que existe una cuenta. No, es que, señor juez, existe una cuenta donde se ingresaban todos el ingreso proveniente de las papeletas de tránsito. Así es. Entonces hay una cuenta que en teoría debería haber sido intangible, porque así también, incluso creo, me parece, lo dice el convenio. Entonces, el problema es lo que le estoy diciendo, que el Ministerio Público ha venido sosteniendo largamente, decir, oye, si tú tienes una cuenta bancaria, ¿por qué extraes cheques y le das a una persona? Si fácilmente, conforme a las normas de tesorería, el problema no es que se vaya a la Dirtepol, se vaya a la comisaría o se vaya a la de Pincri Bellavista. Perfectamente se podría ir un bien en cualquier momento destinado en cualquier unidad, pero tiene que estar canalizado a la unidad correspondiente. Así es. A eso es lo que voy. Pero es que porque yo por usted eso no me está diciendo... sí, señor juez, es que yo le he dado respuesta a eso, pues. Es que eso está en el convenio, señor juez. Por eso, ¿cómo está redactado el convenio? El problema es la redacción. Y mire, los convenios, señor juez, por norma de tesorería, son instrumentos que sirven para sustentar pago. Lo dice la norma de tesorería, ¿no? Entonces, en la pregunta que usted me hace, ¿por qué no se...? Primero porque, a ver, acá hay 3 fondos diferenciados. En el primer fondo usted ha visto, y ahí es inobjetable, hay una cuenta del Banco de la Nación a la que debía ingresarse ese dinero, ¿no es cierto? Y luego viene el tema del segundo fondo. Y por eso, la última parte del segundo fondo es justamente este requerimiento que hacía la Región Policial Callao. Acá, entiendo yo, y en mi personal apreciación, hubo una mala redacción de esa cláusula. Pero como le digo, esa mala redacción no implica que mi patrocinado haya hecho mal su trabajo, porque, déjeme terminar, porque como usted dice, efectivamente, mire, tiene que hacer un pago ante un requerimiento que está hecho conforme el convenio. ¿Está hecho conforme el convenio? Tiene que hacerle un pago a una entidad del Estado, vamos a decirlo así, a la policía, que no tiene RUC, porque no tenía RUC, porque no era unidad ejecutora. No puede hacer el pago en efectivo, como el hecho, no podían llevarle la plata, sacarla en efectivo y entregarse. ¿Qué permite la ley? Es que por eso, señor juez, es que la ley permite que se haga pago, ¿no es cierto?, mediante cheque. Y ahí es donde usted me dice, sí, pero es que esos pagos el uso de pago mediante cheque es para proveedores, es lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto? Pero es que esa era la única solución financiera, o mejor dicho, la única solución administrativa que quedaba para poder dar cumplimiento a esa cláusula cuarta del convenio, señor juez. Por eso le digo, esa era la única solución. Como le digo, en todo caso, al momento de usted resolver si no comparte la opinión... No es que yo... No se trata que yo comparta, lo que se trata es que usted me aclare cuál es la solución respecto a su caso. Es que no hay, señor magistrado, yo he revisado las normas, no había otra forma posible de hacerle el pago al señor Pasco Lamadrid en aplicación del convenio. ¿Cómo? Por eso le digo, está proscrito el pago en efectivo. No, por eso, es que lo que quiero entender, o sea, su patrocinado como gerente de tesorería, si no había... El cheque, es que había cheque. Ahora, hay otro punto incluso que me estoy viendo. En principio, la Fiscalía ha dicho que Pasco Lamadrid, si bien es cierto, es jefe
no tenía facultades para recibir dinero. Es que no he llegado a las 6:21, No. señor juez. Pues. No, no he llegado Claro. a las 6:21. Por eso, pero entonces, eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Por No, qué es que todavía girar no. el Es que- cheque? Es que usted me está... Es que por eso le digo, lo que pasa es que... A ver, mire, a mi colega usted le pidió que le hable de la prueba. Justamente yo he venido preparando toda la prueba que supuestamente la Fiscalía iba a demostrar la responsabilidad de mi patrocinado. Y se Pero la estoy lo que pasa es desarrollando. que el caso de su patrocinado es un tema muy concreto y muy cerrado. Exacto. O sea, ¿por qué autorizó los cheques? Por eso tal, son exacto. como 4 cheques de 3. Sí. No, por eso le entonces- estoy diciendo, es que acuérdese que esta es complicidad primaria, ¿no es cierto? Y se necesita el tema del dolo, pues el conocimiento de que lo que él estaba haciendo, él tiene que, acá vamos a ver el doble dolo, ¿no es cierto? Que él primero tenía que saber que lo que se estaba haciendo por parte de Salvador Castañeda era ilegal, ¿no es cierto? Tener conocimiento de eso, y luego él también tenía que tener conocimiento que, sabiendo de esa ilegalidad, su aporte ilegal iba a favorecer esa entrega de dinero. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar, por eso le digo con el tema del doble dolo, porque para que se le pueda sancionar tiene que demostrársele el dolo a mi patrocinado. Y en las preguntas que usted me ha hecho, y ve, y usted puede revisar, es que no había otra forma posible de dar cumplimiento a ese convenio que no sea la entrega por cheque, señor magistrado. Y ya va a ver que el señor bajó por eso, y la misma Fiscalía lo ha reconocido. Yo le voy a decir, por eso le digo, si usted me permite llegar ahí, ¿en qué momento, cómo es que sí se podía? Con el tema de lo que le decía del informe 08, como prueba de cargo, presentado como prueba de cargo, a lo que voy, usted ve que ya acá la gerencia de planeamiento, vea, decía que era posible hacer transferencias financieras. Eso va respondiendo en parte también su pregunta, porque la gerencia de planeamiento y presupuesto y resolución, señor, que también tiene que ver con normas, con administración pública, si fuese incorrecto hacer la transferencia financiera, ¿no es cierto?, o se hubiera opuesto a eso. Usted, o sea, lo que este documento prueba es que esta gerencia decía que era posible la transferencia financiera. Eso es a lo que vamos. Solo al final, como se dice, la cereza va a ser determinar por qué el cheque. Pero de que era posible hacer la transferencia, era posible. Es más, mire, ve. En ese informe se hace mención al artículo 75 de la ley 28411. Ya, ese artículo 75 ha sido tocado también por el Ministerio Público y dice que más bien con ese artículo ahí se ve que solo las transferencias financieras podían realizarse de institución a institución y que no podía haber transferencia financiera entre una institución y un particular como el señor Pascual Amario. Eso es lo que sostiene la Fiscalía, ¿no? Pero esta gerencia en ese informe hace mención de que conforme al artículo 75, ¿no es cierto?, sí se podía hacer la transferencia financiera. Y cita textualmente el artículo 75, señor juez. ¿No? Entonces, a lo que vamos. O sea, por eso es que me parece importante ver el previo al momento que se le imputa al señor. O sea, se venía manejando que se podía hacer la transferencia financiera, pero no solamente por él o por los otros funcionarios, sino por más funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao, vinculados a los temas de pagos. O sea, no era pues, ese funcionario no era el de gerencia de recursos naturales, no, era el de gerencia de planeamiento, presupuesto y racionalización. Ahora, el otro documento que se utiliza, señor, voy a correr, el memorándum 2094A-2009, del 14 de diciembre del 2009, suscrito por José Rivera Meléndez, que tampoco ha venido a testificar, gerente general de asesoría jurídica, mediante el cual, a mérito del informe 134 del anterior, no, suscrito por el gerente. Este es un documento importante. Mire, a mérito del informe 134-2009, MOC-GGTU, suscrito por el gerente general de transporte urbano. En ese momento, porque como le digo, ahí el señor fiscal dijo que con todos estos documentos ahí se podía probar el tema del conocimiento, pero para empezar, que no participa mi patrocinado, pero en ese momento el gerente general de transporte urbano era el señor Yuri Fuentes Durán. Tampoco era el señor Villarreal. O sea, con eso yo quiero, para que se vea que no hay ni siquiera un nexo ahí. Y él es el que opina, ¿no es cierto?, que resulta procedente que se apruebe la donación de bienes para la PNP por 150.000 soles, ¿no es cierto?, por la transferencia de los meses de agosto a diciembre del 2009. Entonces, y ese documento forma parte del acuerdo 321 y, como le digo, no hay prueba de que se le haya puesto ese documento en conocimiento de mi patrocinado. Ahora, el memorándum 1410A-2009, del 14 de diciembre del 2009, está suscrito por Eber Ramírez Sánchez, gerente general de planeamiento, presupuesto y racionalización, que informa, mire, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria de los 150.000 soles.
requeridos por la región policial Callao para financiar el apoyo logístico. ¿Por qué es importante? Es que, señor juez, por eso con la prueba que se ha actuado de cargo contra mi patrocinado. Y este señor de planeamiento y presupuesto, o sea, si no se podía hacer este tipo de pagos a la región policial, ¿por qué el señor dice que sí había la disponibilidad presupuestal de los 150.000 soles? A lo que voy, en un contrasentido, si a mi patrocinado se le exige, porque yo he escuchado que el Ministerio Público dice, no, en todo caso debió oponerse, ¿no? Que ya lo vamos a ver al final con el tema de ¿por qué no se ha exigido eso de los demás funcionarios previos a él? Porque él es previo. Como gerencia general de planeamiento, lo que voy, no, sino que este es del acuerdo de consejo, son los documentitos del acuerdo de consejo que así los ha presentado la Fiscalía, señor juez, no los he traído yo. Ahora tenemos el informe 06-2013, Dirección PNP, del 25 de enero del 2013. Ya, con esto la Fiscalía aprueba, ¿no es cierto?, el tema de lo de la unidad ejecutora, y que no vieron las transferencias a la unidad ejecutora, ¿no? Dice, primero está suscrito por Lucas Benjamín Solís Canto, que yo recuerdo en la oralización usted mismo cuestionó por qué esta persona no había venido como testigo siquiera para que nos aclare, ¿no? Entonces dice que no hay producto de depósitos del convenio en el año a la cuenta 000281832. Mire, señor, acá hay dos cosas importantes. ¿Cómo puede haber ese depósito en esa cuenta, que es una cuenta, usted ve ahí, RDR, recursos directamente recaudados, si ese dinero venía del convenio? Y además, esa cuenta, ese número de cuenta no está en el convenio, como está, ¿no es cierto?, en el primer fondo. Hay un número de cuenta que ni siquiera es ese número de cuenta, señor juez. Ahí hay una confusión. Entonces, ¿a dónde se depositaba el primer fondo? ¿Qué cuenta era esa la del primer fondo si dicen que debía depositarse en ese número de cuenta? ¿No? Ahora, y lo otro es que, como le digo, este documento lo emite la Dirección de Ingresos Propios. Lo que yo quiero demostrarle es que con este informe no es pertinente ni conducente para demostrar algo con relación a los depósitos que debían hacerse, porque no guarda relación con la cuenta y además con el área que emite la Dirección de Ingresos Propios. Ahora, también tenemos el oficio 1183-2013 DNGI PNP del 3 de diciembre del 2013, suscrito por el señor Rubén Darío Galdo Bellota, que tampoco ha venido, ¿no? Director ejecutivo de planeamiento y presupuesto de la PNP. Señala que la 20 de Interpol Callao fue una dependiente de la jurisdicción presupuestaria de la unidad ejecutora 9, séptima de Interpol Lima. En ese documento también, señor juez, se oralizó y tenía un anexo, que es con el que supuestamente la Fiscalía prueba el tema de esta dependencia, ¿no?, financiera. Pero cuando lo oralizamos y se vio, ese anexo solamente demostraba el gasto de la unidad ejecutora 9. En ninguna parte hablaba el tema de la dependencia, ¿no es cierto?, de la 20 de la 20 Dirección Territorial del Callao, como se pretende hacer ver con ese documento. No se condecía lo que decía el documento con lo oralizado. Ahora, también el señor fiscal trae el acuerdo de consejos del 5 de marzo del 2009, ¿no?, donde se aprueba una donación de 60.000 soles a favor de la región policial Callao, correspondiente a la asignación económica de los meses de enero y febrero del 2009 en virtud del convenio. Señor juez, efectivamente, cuando yo le hablé de los 150.000 y de la cantidad de meses y yo hago la división, sí, yo sé que usted puede establecer, pero ¿cómo nosotros hacemos esa división de los...? Pero es que usando un poco las reglas de la lógica, si usted ve 5 meses, había que dar 150.000. Usted acá vuelve a ver 2 meses, había que dar 60.000 soles, ¿no? Entonces, eso por lo menos es un indicio, yo lo veo así, de que la determinación ya venía fijada de atrás en los 30.000 nuevos soles, ¿no? Además de que ese acuerdo de consejo, también usted podrá verlo, nunca estuvo a cargo su cumplimiento de la gerencia de tesorería. El acuerdo de consejo 145 del 25 de junio del 2009 aprobó la donación de bienes y servicios por la suma de 150.000, ¿no?, por los meses de marzo a julio del 2009, de acuerdo al requerimiento que establezca el jefe de la región policial Callao. Ahí usted también va a ver en el 145, como digo, que ya está zanjado, o sea, en aplicación del convenio, porque usted lea el cuerpo, ellos siempre hacen mención al convenio. Por eso le digo, es un tema de la redacción de la cláusula. Entonces dice que todo debe darse al jefe de la región policial del Callao. Ahora,
Y aquí es donde yo quería, usted va a ver el tema de por qué se le entrega al señor. Mire, el artículo 168 de la Constitución establece que las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este caso, y está oralizado como prueba, presentado por la defensa, está la directiva PNP 06-21 DIRGEN EMG-2007-B del 13 de junio del 2007. Y establecía que las unidades PNP captadoras de recursos directamente recaudados provenientes, entre otras fuentes del convenio, tenían el deber de declarar e informar, ¿no? Y debían depositar los recursos en el término de 24 horas en la cuenta corriente 002-281832-MI-RDR-PNP. A ver, señor juez, y ahí para armar el rompecabezas. A mi patrocinado le llegaba el expediente de pago al final para suscribir el comprobante y girar el cheque. Que como usted ha visto ya en los documentos, ya venía el monto, venía el instrumento a utilizar que era el cheque, ¿no es cierto? Y la persona a la que debía girarse. Ya venía aprobado por gerencia de administración. Él solamente tenía que poner su visto y firmar el cheque. En el problema que se plantea, creo que está claro, porque no hay prueba en contrario en este juicio que haya demostrado que a ese momento, esos periodos de tiempo, la 20 de Interpol Callao era una unidad ejecutora. Creo que eso está fuera de discusión. No tenía esa condición, no tenía RUC, ¿no? Entonces había que cumplir con el pago que venía a mérito de la B4 de la cláusula octava del convenio. Venía el requerimiento del jefe de la región policial del Callao, ¿no? Y toda la documentación que ya le he dicho que sustentaba el monto, la persona, el instrumento. Entonces son dos puntos que usted, por eso le pido cuando analice, tenga concatene. Primero es esta directiva. Esta directiva, cuando usted la vea, es que sí permitía que se le entregue recursos a los jefes de las unidades policiales. Y ahí le he puesto, provenientes inclusive de los convenios. Lo permitía. Que existiera una obligación de depositarlos dentro de las 24 horas de recibidos, eso no le alcanza a mi patrocinado, señor juez. Eso es una obligación interna en la policía. Ahora, como le digo, la ley proscribía la entrega de dinero en efectivo. Él no podía dar, si le hubiera dado dinero en efectivo, tampoco estuviera aquí discutiéndole. ¿Qué es lo único que quedaba para poder entregar ese dinero proveniente de ese fondo en aplicación de esa cláusula? El cheque a nombre del señor, porque tampoco podía salir a nombre de la 20 de Interpol, porque no era unidad ejecutora. Y además yo le pido que usted tenga en cuenta, como hemos oralizado, el 011, del OSI de la PNP. ¿Ve? La OSI y la PNP da cuenta de que ese dinero recibido se contabilizó. O sea, se entró a los libros contables. Entonces, hay una situación un poco extraña en este caso, como usted puede ver, porque el dinero regresó a la policía, ¿no? O sea, efectivamente está comprobado lo que voy, que entró a la policía y no hay prueba de qué se hizo con él. Que además también hay que acotar, señor magistrado, lo que se hubiera hecho o dejado de hacer con el dinero una vez que le han entregado al señor Pascual Madrid tampoco es de cargo de mi patrocinado. Él ahí no le alcanza, ¿no? Entonces usted puede ver, por eso le digo, y habiendo armado el rompecabezas, el cheque era la única forma posible de entregarlo, en cumplimiento de un convenio que él no ha redactado, ¿no? Y como usted ha podido ver a lo largo de todos estos documentos, el mismo consejo, las diferentes gerencias aceptaban que se podían hacer las transferencias financieras. Entonces, a lo que voy, todo eso es una parte que hay que tenerse presente, ¿no? En este caso, con relación a mi patrocinado. Ahora, la complicidad y el principio de confianza, señor magistrado. Si me permite, voy a hacerlo más breve. Los he escrito porque son varias jurisprudencias. No, al concreto. Un poco difícil. Tema concreto. Retener. ¿Usted qué Sí. quiere ascender? Yo ya después ya lo... Sí. No, a lo que voy, solamente para mencionarle, ¿no? Que en la casación de 367 del 2011 que desarrolló el tema de la complicidad primaria, ¿no es cierto?, debe analizarse, ya se ha establecido, ¿no es cierto?, el aporte desde la óptica del tema de la imputación objetiva, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la 367, tenemos la 2241,
¿no es cierto?, en la cual también se ha establecido, usted puede ver el recurso de nulidad 2241-2011, que también no todas las conductas, ¿no?, y por eso le leo brevemente, son relevantes para el derecho penal frente al juicio de imputación, ¿no? Porque claro, acá lo que se pretende sostener, y ya voy a abreviarle, a ver, se pretende sostener que él es cómplice del delito de peculado doloso porque ha incumplido supuestamente 3 literales del artículo 77 de su ROF. Pero señor, por eso nosotros pedimos el tema del análisis del punto de imputación objetiva, la prohibición de regreso y el principio de confianza. Porque no podemos perder en cuenta que no toda infracción a los deberes funcionales, ¿no es cierto?, constituye un delito. Haciendo un marco teórico, no estoy diciendo que estoy reconociendo que él ha infraccionado. Porque inclusive usted ve en el peculado se permite, o hay la figura del peculado culposo, ¿no es cierto? La figura del peculado culposo. Entonces, ¿cómo puede, o como le digo, de toda esta prueba actuada, cómo se llega a determinar que el aporte de mi patrocinado al firmar los 3 comprobantes y los 3 cheques ha contribuido, ¿no es cierto?, a la realización del tipo penal imputado? Le pido por favor que usted revise el recurso de nulidad 1471-2012 ICA. También una casación última, la 102-2016 Lima, ¿no es cierto?, en la cual, como se sabe, pues se imputaba, ¿no es cierto?, a una tesorera el haber entregado el dinero que el administrador le rendía mediante documentos, y ella solo, conforme determinó la Corte Suprema, no tuvo ningún aporte, cumplió con su función. Y le digo porque es un caso técnicamente similar, porque se le pediría, bajo el tema del estándar de que debe hacer un control material, que esta señora pues tuvo que irse a verificar boleta por boleta, establecimiento por establecimiento, ¿no? Por eso es que se logra determinar que no. Pero ubique usted una jurisprudencia que se adecua al caso. No, porque ese caso es de una tesorera pagadera, la de caja, que está en ventanilla, van y le dice, quiero mi dinero, y le dice, entonces no es para un gerente de tesorería. No, pues, pero yo le estoy hablando por el tema de la infracción. Un gerente de tesorería que tiene que conocer normas de presupuesto, planificación, le van a... Ahorita le voy a... Entonces, a eso. Le voy a enseñar... he traído varias jurisprudencias. Nada, es que yo, por eso, yo para adelantarlo, trato de aplicar la jurisprudencia lo más relacionado al caso. Con relación al dolo, señor juez, tenemos que, ya lo había adelantado, la Fiscalía ha tenido que probar el doble dolo del señor Solís, ¿no es cierto?, porque es cómplice. O sea, dolo en saber que lo que el señor Salvador Castañeda estaba haciendo era ilegal, y dolo en querer contribuir a esa ilegalidad. Por lo menos de la prueba, señor magistrado, que se ha actuado, de lo que hemos visto, de lo que hemos discutido, no vemos que se haya probado, más allá de toda duda razonable, la existencia de ese doble dolo, ¿no? Porque, como le digo, ¿qué prueba hay de que el señor Solís primero tenía conocimiento que lo que disponía la gerencia de administración con relación al cumplimiento de esta cláusula octava del convenio era ilegal, ¿no? Si, como usted puede ver, alrededor no solamente de ellos, sino de otros funcionarios, si lo vemos ya todo en su conjunto, hay actuaciones que determinaban que las transferencias eran legítimas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha probado que él sabía, ¿no es cierto?, que lo que el señor Castañeda era ilegal? Y dos, yo tampoco he visto prueba, y por eso me he dado el trabajo de enseñarle toda la prueba que se actuó en contra del señor Solís, para que usted vea que no hay ninguna prueba, a diferencia de lo que sostiene el señor fiscal, que demuestre, más allá de toda duda razonable, que el señor Solís actuó con un dolo de aportar, ¿no es cierto?, intencionalmente a esa conducta. Y acá yo le hago una acotación. Si bien el señor fiscal le dice, bueno, pero usted tiene que tener en cuenta lo resuelto en el caso de Benedetti. Sí, pero es que el caso de Benedetti, señor magistrado, no es
no es Eso igual. es otro caso, ni siquiera yo actuado. No es que ni siquiera en estructura parecería igual como el señor fiscal lo hace ver, pero a lo que yo voy es que no es. Claro, por eso, el tema de los alegatos de otro funcionario, déjelo usted. Usted ciñese en lo que se ha actuado, porque yo estoy obligado a valorar lo que se ha actuado en juicio. Para avanzar con el tema del dolo, señor juez, siguiendo a Roxín, un tema teórico nomás, ¿no? El doble dolo del cómplice es el dolo referido a la prestación de la ayuda al hecho del autor, ¿no? Y el dolo referido a la lesión del bien jurídico protegido por parte del autor. Bueno, lo de la casación, que usted considera que... Y acá viene un punto que a mí me parece también importante. Y es el tema que remata el fiscal al final, ¿no? Si él parte por imputarnos de que la actuación fue en dolo directo, por eso le digo, y este tema del doble dolo, que él ha tenido que probar, yo considero, o la defensa considera, señor juez, que justamente ante la ausencia de esta prueba de dolo directo, ¿no es cierto?, se decanta a la fiscalía por pedirle a usted que en todo caso aplique dolo eventual, ¿no es cierto? Dolo eventual, pues que como nosotros sabemos, solamente, o sea, que tiene que tener primero, la fiscalía tendría que haber acreditado, ¿no es cierto?, la existencia de un peligro concreto de que se realice el tipo, la consideración por parte de la gente, ¿no es cierto?, seria, de que ese peligro se realice por parte del autor, porque es cómplice, y que el autor se conforme con la realización de ese tipo penal. Y señor magistrado, yo creo que en este juzgamiento no ha habido prueba siquiera de ese dolo eventual, que como también en un inicio yo le dije, más bien lo que aparece, y es que voy con la fiscalía porque es lo que sostiene,